Ok. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Mi nombre es Eleana de Durán, madre educadora y parte del equipo de Charlotte Mason El Salvador. Apaguemos nuestros micrófonos, encendamos las cámaras y sintamos la libertad de poder preguntar en el chat todo cuanto necesitemos aclarar. Cerca de 123,000 publicaciones encuentras en la web con solo escribir la palabra Charlotte Mason. 3,000 videos en las redes sociales hablan del método, recursos, formas de aplicación en el hogar, pros y contras. Decenas de libros en inglés y unos cuantos contados con los dedos de la mano en español. Charlotte Mason ha tenido un boom mediático en los últimos años. Y aunque su metodología es completa y tan respetada como la clásica, la tradicional o la alternativa, está claro que no basta bajar un currículo para poder implementarla en el hogar. Así como ha sido exaltada, también existen algunas mamitas que en el afán de implementarlo todo de un solo, terminan agotadas, frustradas y decepcionadas de la faena. Como hemos dicho en otras ocasiones, Charlotte Mason no es un currículo, es una filosofía educativa, un estilo de vida, como menciona Stephanie Wilkley en su libro Charlotte Mason de manera fácil. Es un aprendizaje feliz y rico que puede aplicarse tanto o tan poco como se quiera. Y después de saciar la curiosidad explorando por diversas redes sociales, surge la gran pregunta: ¿por dónde empiezo? Algunos nos aventuramos a patinar a prueba y error. Otros se quedan con las ganas y optan por lo tradicional por temor a no lograrlo y quedarse a medias. Pues les cuento, yo soy de las mamás que decidió meterse a las aguas profundas de Charlotte Mason con un flotador, un libro que una buena amiga me regaló. Pero justo cuando me sentí abrumada, Gabriela Martínez Esparza, del hermoso estado de San Luis Potosí, México, me brindó parte de su tiempo para enseñarme a nadar. Muy práctica ella, directa y franca. Me enseñó que debo dar un paso a la vez, que no hay una forma de hacer las cosas. Existen principios claves, pero la dinámica se va construyendo sin confiar al otro. Y los frutos solo son testimonio del arduo trabajo que se hace cada día. Gabriela es odontóloga de profesión, madre educadora de 3 enérgicos chicos por más de 7 años. Ella tuvo a bien documentar, ordenar, priorizar y ahora compartir su experiencia para padres primerizos. Gaby, mucho gusto. Es un honor tenerte en Charlotte Mason, El Salvador. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y la verdad que es un honor poder compartir toda nuestra experiencia, que más que sabiduría es experiencia, ¿no? Vivida. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu familia? ¿Cómo llegaron a conocer el método? Bueno, mira, nosotros cuando comenzamos decidimos hacer homeschool. Nos decidimos en enero, mi esposo y yo, pero no quisimos desescolarizar a nuestros hijos hasta agosto, que es cuando en México terminan el ciclo escolar, ¿no? Y en esos 6 meses yo dije, tengo que documentarme de todo porque no sé ni cómo le voy a hacer. De hecho, yo le preguntaba a Dios y lloraba, ¿y cómo le voy a hacer? No sé absolutamente nada, yo no soy maestra, no tengo absolutamente ninguna experiencia en la docencia y había personas, ¿no?, que me decían, estás loca, ¿cómo le vas a hacer si una cosa es ayudarles con cierta guía y otra es que tú le vayas a dar clases? Entonces nos empezamos a documentar. Yo ya sabía que mis hijos son súper experimentales, o sea, no me los imaginaba con un currículum sentados en una computadora. Yo quería que fuera algo que ellos salieran a explorar, ¿no? Entonces encontré a través de un libro en el cual habla un párrafo nada más acerca de Charlotte Mason, y es un libro que escribieron unos mexicanos
que se llama Educar en Casa. Los escritores son Leopoldo e Hilda Fernández, son un matrimonio. Y ellos decían que Charlotte Mason es cristocéntrico y que así es súper experimental, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero eso. Y aparte, una clave que decía es basado en literatura. O sea, usa mucho la literatura. Y a mí, gracias a Dios, me gusta mucho leer. Yo dije, ese libro, o sea, ese método es el que yo quiero. Y fue entonces que empezamos a empaparnos. Comencé a leer la serie de Charlotte Mason en inglés. Me super piqué. Eran las 3 de la mañana, mi esposo dormido y yo así como que todo lo que estaba haciendo ha sido mal, ¿no? O sea, toda la educación en la cuestión de hábitos. Y me dice mi esposo, ¿qué te pasa? Me dice, tú duerme. Me dice, es que estoy súper picada con la serie de Charlotte Mason, ¿no? Entonces, así empezamos. La verdad que leyendo directo de las series de Charlotte Mason, y gracias a Dios, desde que comenzamos Escuela en Casa, comenzamos con ese método, que lo cual ha sido súper genial y maravilloso. Pero tú dices que 6 meses tuviste antes para tomar la decisión de poder sacar a los chicos y decir, vamos a empezar homeschool. Antes de esa decisión, ¿alguien te había orientado sobre Charlotte Mason, aparte de ese libro que mencionas? No, para nada, para nada. Yo nada más, experiencias que pasábamos en la escuela, que veíamos que no era lo que nosotros buscábamos como discipulado, llamémosle cristiano, de nuestros hijos. Mis hijos nunca estuvieron en escuela de paga, siempre fue escuela pública, entonces pues convivían con todo tipo de niños. Entonces, nuestro hijo mayor es muy influenciable, entonces es uno de los niños que sí que se deja llevar, ¿no? Como todo niño, y decíamos, no, pues esto no es lo que queremos, ¿no? Y no, realmente así fue que decidimos, vamos a hacer escuela en casa. No sabíamos ni cómo tomar la píldora, ni qué era prácticamente, y digo, ya después nos empezamos a empapar y llegamos, le digo, directo con esta filosofía, y no sabíamos nada. Literalmente fue poner tiempo, muchas madrugadas, porque pues en el día somos mamás, tenemos trabajo, tanto en casa como, o sea, de nuestro oficio, de nuestra profesión, y pues nos queda la noche para estar documentándonos, ¿no? Entonces sí fueron meses de estar investigando por las noches, de leer, de planear y así. Interesante, Gaby. O sea que nadie te ayudó en el proceso, nada más que la intuición y el ponerte de acuerdo con tu pareja para decir, nos vamos por este rumbo. Así es. Creo que algo que yo les recomendaría es que antes de empezar, queden de acuerdo con su esposo, porque es muy difícil. Digo, a lo mejor ahorita en la pandemia como que se escucha un poco más el educar en casa, ¿no? Pero antes éramos vistos como los bichos raros, ¿no? De toda la sociedad. Y realmente cuando tienes un apoyo espiritual, moral con tu esposo, en esa idea y en la idea de cómo educarlos, ¿no? Gracias a Dios tengo un esposo, me tocó un esposo que es antisistema completamente, y para él no fue para nada difícil entender o acoplarse a esta forma de enseñanza. Al contrario, él me decía, no, ¿cuándo lo sacamos? Ya, y sí, no lleves libros, no, o sea, eso es, esa es otra manera, ¿no? Entonces, gracias a Dios, él fue un apoyo excepcional y fundamental, ¿no? Qué bueno. Pero Charlotte Mason, me imagino que en esos tiempos, o sea, 7 años atrás, casi todo el material que iba enfocado en ella y los currículum que se pueden ver en la web, ya sean pagados o no, son en bilingüe. ¿Tú tomaste la opción de hacer también una currícula bilingüe o te decidiste por una currícula en español? No, yo definitivamente fue currículum en español.
Yo puedo entender cuando alguien habla o leer en inglés, pero de ahí a que yo o sea, si me sentí incapaz de enseñar el español, enseñar en inglés, completamente sí para mí estaba fuera de mi alcance, ¿no? Entonces fue completamente en español. De hecho, como empezamos, fue que yo los primeros 2 años que comparte el currículo de Emblasite.com, yo lo traduje, o sea, bueno, lo acoplé a lo que es al español. Muchos libros, por ejemplo, el de 50 historias famosas, yo lo traduje al español, lo usé al principio. Empezamos también con el de Prueba y Triunfo, y adapté lo que es la historia, porque en Emblasite.com te dicen, por ejemplo, la historia de la isla, de Inglaterra. Entonces yo lo fui adaptando a la historia de México, o sea, las culturas prehispánicas de México, de la conquista, Cristóbal Colón, Moctezuma y todo eso, ¿no? Ya conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que a veces esa gran planeación que teníamos, o sea, el interés del niño nos la derribaba, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo que lo que importa es la inquietud del niño, lo que a él le interesa, ¿no? Sin duda eres una mujer muy organizada. No sé si podemos apagar los micrófonos algunas mamitas porque eso hace que se escuche interferencia. Pero Gaby, sin duda eres una mujer muy organizada y empírica. Eres odontóloga, mamá, empresaria, te hiciste antropóloga, traductora de escritos del inglés al español, investigadora. Debo serte franca. Muchas somos tímidas para aventurarnos siquiera a la prueba y error. Algunas nos sentimos más cómodas si contamos con una persona que nos lleve de la mano, que nos muestre el sendero. ¿Por qué no nos compartes de cómo surgió la iniciativa de preparar un curso para padres educadores primerizos en la materia, comprendiendo primero de lo difícil que es empezar solo, empezar de la nada? Y yo creo que en esos tiempos todavía no había Charlotte Mason Iberoamérica en el Facebook. Yo creo que ni Facebook existía en esos tiempos. Entonces, ¿cómo hiciste o cómo tenías ya esta visión desde el principio o esto ha surgido con el paso de los años? Desde el principio, gracias a Dios, nosotros estábamos sirviendo en la iglesia local a donde asistimos. Teníamos a cargo muchas familias y matrimonios que no hacían homeschool. Entonces, cuando empezaron a ver resultados, antes de iniciar homeschool y antes de Charlotte Mason, les digo, yo veía, por ejemplo, esos programas de Discovery Home and Health de niñera SOS, ¿no? Hice mis tarritos de caritas felices cuando el niño se portaba bien, hice mi tapete de la esquina de 10 minutos ¿cómo se le decía? De reflexión, ¿no? Hice mis tarjetitas del semáforo, que si rojo, verde y amarillo, y nos daban resultados, pero muy pocos. Cuando comenzamos a ver los hábitos, sobre todo el de la obediencia, y la gente veía que daba resultados. Mucha gente nos preguntaba, oye, ¿cómo le haces para ir al parque y que tus hijos te obedezcan a la primera y vámonos, y no, ni hacen berrinche, ni lloran, ni te mal contestan? Y les digo, métodos de Charlotte Mason, ¿no? O sea, de los hábitos, la obediencia, todo eso, ¿no? Entonces, mucha gente me empezó a preguntar y mucha gente no lo entendía porque es algo a lo cual no estamos acostumbrados, a que tu hijo te obedezca a la primera, ¿sí? Y si no, considerarlo como que no es obediencia, ¿no? Entonces, no es algo que estemos acostumbrados. Entonces, la gente no lo entendía y por más de que, entonces, comenzamos a documentar todo. Después, Dios nos dio la oportunidad también de formar una comunidad homeschool, de ser parte de una comunidad homeschool y quedar al frente mi esposo y yo. Y también, o sea, por lo mismo mucha gente, oye, yo quiero, porque
Charlotte Mason, o sea, con el método descansas, no estás apresurada de que mi hijo tiene que cubrir cierto tema, mi hijo tiene que alcanzar cierto nivel, o fulanito está viendo esto, y veían que mis hijos, gracias a Dios, les gustaba mucho la lectura, disfrutaban mucho la lectura. Iniciamos un club de lectura con puros niños, el cual dio mucho resultado. Fue cuando muchos niños quisieron por ellos solos agarrar libros. Entonces, de ahí inició el hacer como un material de apoyo, ¿no? Mi esposo fue el que me ayudó. Realmente, los dos somos independientes, entonces, gracias a Dios, tenemos mucho tiempo libre. O sea, mucho, más bien dicho, no libre, sino mucho tiempo disponible, ¿sí? O sea, nosotros somos los que administramos nuestro horario por completo. Y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Hay también maestros a los cuales, pedagogos, llamémosle así, conocidos, que les dimos el material, así como que dime qué piensas, qué le quitarías, qué le pondrías. Y gracias a Dios, así, o sea, se dio el material, ¿no? Qué bonito, Gaby, porque creo que lo bonito y lo interesante del curso que vas a desarrollar no es algo que solamente es una inspiración personal, sino que, como tú dices, es un cúmulo de experiencia, pero también es un cúmulo de consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría y es justamente lo que tú has hecho, ¿verdad? En humildad, poder presentar tu proyecto, ¿verdad? Y con esa misma humildad también saber tomar el consejo, que es como de los retos más grandes que uno tiene. Tener que reconocer que la rueda no se va a construir sola, se debe construir en equipo. Entonces me dices que el material no es solo tuyo, hay un conjunto de personas que te estuvieron asesorando para poder construirlo lo mejor posible. Cuando tú vayas a dar este curso, ¿lo vas a dar solo tú o también te van a acompañar personas a la hora de dar ciertos seminarios, ciertas charlas? No, realmente las otras personas funcionaron como en el papel como de editores, ¿no? O sea, de revisar el contenido, que es sobre todo una hermana en Cristo, que es pedagoga, pero me dice, ¿sabes qué? Yo no conocía, ella no conoce Charlotte Mason, ella está educada en el sistema tradicional y me dice, está súper genial, me dice, yo también voy a tomar el curso, ¿no? Entonces, ella fue parte del primer curso, entonces esas ideas ya lo fue entendiendo más, ¿no? Entonces, no, realmente el curso solamente lo voy a dar yo. Hay mucho material. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que Dios ha puesto, o sea, a través de toda nuestra formación, Dios ha puesto como un rompecabezas, ¿no? Antes de homeschool y antes yo soy odontóloga, pero prácticamente también me dedico a lo que es el diseño gráfico. Entonces, hay mucho material que yo he diseñado para mis hijos en cuestión, por ejemplo, de juegos de mesa, por ejemplo, el libro de los siglos y todo, que realmente todos esos recursos son parte del, del material que se les va a dar en el curso, ¿no? Entonces, realmente todo eso lo tengo aquí. Por ejemplo, está un diario de la naturaleza en PDF, listo para que lo puedan imprimir. Por ejemplo, los personajes históricos, una plantilla como para que diga qué me gustó más del personaje, cómo me lo imagino, que lo dibujen los niños, un tiempo como devocional. Entonces, todos esos recursos que yo fui haciendo para mis hijos también es parte del curso, ¿no? Que se adoptan al método de Charlotte Mason. Entonces, sí, realmente solamente es... el curso abarca lo que es la lección escrita, que se les va a mandar en PDF, como un video en donde yo les expongo, que es así como que el tema en resumido, como una exposición.
con PowerPoint y eso, que se va a hacer un video que ellos pueden ver. Ellos tienen que administrar, las personas tienen que administrar el leer la lección escrita y ver el video. Entonces ya después de eso se va a crear un día como asesoría, como ahorita, en donde se va a resolver todo problema, toda duda o algo que quieran. Por ejemplo, oye, mi hijo, fíjate que, por ejemplo, a los míos, que Charlotte Mason menciona mucho la importancia de la poesía, ¿no? De la música clásica y eso. Mis hijos, pero para nada les gusta la música clásica ni la poesía, porque son 3 varones y ellos lo que quieren es guerra, peleas y que ver Quieren la ver Primera Guerra sangre. Mundial, Segunda Guerra Mundial, les gusta mucho. Sí, así. Entonces, mis hijos como que tuve yo que adaptar, por ejemplo, dentro de la Segunda Guerra Mundial, qué música se escuchaba, por qué era muy importante. Entonces, todo eso pues es como que va a ser una asesoría, ¿no? Llamémosle que personalizada entre todos, o sea, una cada semana. Entonces, así es lo que consta el curso y así se va a manejar. A grosso modo, yo estuve viendo tu material, o por lo menos el apéndice, perdón, el index, ¿cómo se llama? Como el temario. El temario de lo que van a ver, ¿correcto? Y veo que empiezas con los 20 principios básicos, que son más bien como una serie de decálogos o un deber ser para que la experiencia dé sus frutos. También me llamó la atención que has intercalado hábitos y materias, por decirlo así, o disciplinas. ¿Qué necesidades puntuales viste para poder organizar así tu curso? Porque, digamos, tal vez otro hubiera dicho, bueno, yo en lo personal hubiera dicho, primero voy con los principios, luego me voy con los hábitos, pero tú has sabido intercalar disciplinas y hábitos. ¿Qué te vi en tu experiencia? ¿Por qué lo has organizado así? Porque yo creo que, mira, bueno, la primera clase o la primera semana sí es casi prácticamente pura teoría, ¿no? En donde la mamá o el papá se va a chutar así como que los 20 principios, ¿no? Porque si no entendemos la raíz del método, pues vamos a irnos como las pelotitas de ping pong para un lado, para otro, sin tener una base firme, ¿no? Entonces, por eso la primera sesión y la importancia del rol como papás educadores, ¿no? Porque muchas veces pensamos que alguien más nos tiene que dar ese material, ¿no? Cuando realmente nosotros somos Charlotte Mason lo dice, que nosotros somos los que vamos a inspirar a nuestros hijos, ¿no? O sea, de nosotros va a salir el recurso y Dios lo va a poner en nosotros. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y ya los demás, como que en la cuestión práctica, digo, la mayoría de los papás, como tú dices, empezamos ya necesitando algo práctico, no nada más teoría, ¿no? Y porque a veces entendemos mucha teoría y luego a la hora de la práctica, ¡ay! No me acuerdo qué decía tal cosa o no me acuerdo de tal principio, ¿no? Entonces, lo padre diseñamos el curso así para que pueda ir todo lo que vayamos aprendiendo, lo podamos aplicar al mismo tiempo. De hecho, en cada lección, al final de cada lección, se lanza como un reto o como una tarea, ¿no? Para hacer y practicar en nuestra familia. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que lleguemos a la sesión de preguntas o la sesión de asesorías ya teniendo dudas, ¿no? Oye, por ejemplo, hoy fue mi primer paso a la naturaleza, ¿no? Pero me quedé trabada en esta o no funcionó por esto, porque mi hijo, de plano, el hábito de la atención le falla, ¿cómo lo puedo mejorar, no? Entonces, por eso esas cuestiones de ir mezclando tanto teoría como la cosa práctica, ¿no? Qué rico, Gaby. Bueno, y creo que como yo, hay también varios de nuestros participantes con un montón de preguntas. Le vamos a dar el tiempo a Joe para conocer la inquietud de los participantes. De verdad, yo creo que esto es algo como bien trillado, pero sí es importante siempre repetirlo. No hay pregunta tonta, ¿verdad? Entonces, sintámonos con esa libertad de poder escribir las preguntas que tengamos, porque ese es el tiempo donde Gaby va a poder aclararnos todas las dudas acerca
de su curso? ¿Yo o es su tiempo? Eliana, no tengo ninguna pregunta aquí. Hay algunos comentarios solamente. Dice una mamá que está un poco temerosa de lanzarse al agua y le cuesta mucho organizarse. Me imagino que una buena pregunta al respecto sería, según Gaby, Ok, sí, dale, que quizás cómo podría ella empezar o cuál podría ser un primer paso, no sé, algo así. de hecho, en la semana 2, que es en el temario está el de horarios y lecciones cortas, está cómo organizarnos, ¿no? Cómo aprender a organizarnos. Bueno, yo en lo personal aprendí, me enseñaron literalmente porque cuando empecé a ser mamá, pues era de los que tenía la casa de cabeza, ¿no? Entonces, una hermana en Cristo muy amablemente me ayudó a organizarme con una tablita de prioridades, ¿no? Entonces, eso es una parte de la enseñanza, cómo ver las prioridades, cómo ponerlas en orden, cuál hacer primero, cuál dejar después, cuál es lo urgente, lo importante. Y entonces cuando aprendamos a priorizar, entonces a veces nos vamos con hacerlo muy urgente, ¿no? Y entonces no lo hicimos y el chiste es que era importante, ¿no? Entonces parte de eso es en esa lección. Ayudar también a una organización de la casa, o sea, también está ese material de un rol de cómo, o sea, voy a organizar mi lavado, inclusive el hacer la comida, realmente todo eso importa, ¿no? Queriendo cuidar, algo muy importante de Charlotte Mason es que el ambiente de la casa, ¿no? O sea, si yo me voy a levantar de mal humor porque está todo tirado, sé que tengo que lavar ropa, sé que tengo que hacer la comida y aún así tengo que ir al paso a la naturaleza y entonces ya estoy estresada y mi tono de voz va a ser muy diferente a cuando no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces esa parte es importante, muy, muy importante, ¿no? Cuidar primero el ambiente, que sea sano, que sea de bendición, ¿no? Entonces todo eso está incluido en el curso y en las lecciones. Excelente. Eliana, nos quedan solamente unos minutitos. Yo creo que podemos dejar la información del curso, Gaby, tu teléfono, tu correo electrónico en el chat y también en la descripción del video. Entonces, si alguien tiene preguntas específicas del curso, le escribe directamente, llama a Gaby. Una última pregunta antes que nos vayamos. Empieza, me imagino yo, la enseñanza para niños desde preescolar o no. Sí, de hecho, bueno, gracias a Dios cuando nosotros comenzamos con un hijo ya en primaria alta y uno que estaba empezando casi preescolar, ¿no? O sea, le agarré enseñándole la lectroescritura. Entonces, sí, el curso, o sea, es desde que lo puedan enseñar desde preescolar. Perfecto. Eliana, no sé si tú tienes algo más que añadir. Gracias, Gaby. Excelente presentación. Estás con el micrófono apagado, Eliana. Es mi culpa, de hecho. Perdón. Mira, Gaby, solo brevemente, y ¿verdad que se puede inscribir cualquier persona, no solamente de México, sino que hay una modalidad de pago para personas de otros países? Así es, bueno, el curso es de $75, precio, llamémosle que universal, ¿no? O 1,500 pesos mexicanos. La intención de este pago es, por ejemplo, poder pagar lo que es la plataforma de Zoom, sí, obviamente pues todos los recursos que sean pues, predispuesto, ¿no? Y pues el tiempo de la asesoría. Todo ese temario pues lo vamos a subir al grupo, igual está en mi perfil, lo pueden ustedes tener. Bueno, si quieren apuntar, mi número es
99 92 51 48 31. De todas maneras, está en mi perfil, está en la publicación del curso. Y así rapidísimo, la última pregunta que hice, ¿consideran que el método Charlotte Mason se adapta a presupuestos limitados? Pero por supuesto que sí. O sea, nosotros cuando iniciamos homeschool, muchos me decían, es que eso es para ricos, pero para nada. O sea, nosotros, le digo, tanto mi esposo como yo somos independientes. Mi consultorio está en casa, soy odontóloga, pero no tengo ningún anuncio, así que todo es así como que realmente pacientes conocidos, realmente a lo mejor muy limitados, pero gracias a Dios, o sea, con la naturaleza que Dios nos ha dado, con la creación, creo que eso es un recurso infinito que Dios nos ha dado, ¿no? Y por supuesto la palabra de Dios. Entonces, pues eso es, pero por supuesto que sí. Excelente. Estamos listos. Gracias, Joe. No, y algo que quiero decir aquí, ¿verdad? No menospreciemos todo el tiempo invertido para preparar un material, ¿verdad? A veces exaltamos tanto lo que hacen otras latitudes y menospreciamos lo que nosotros hacemos. Y eso tiene un costo. El tiempo también es oro, ¿verdad? Hay un tiempo invertido. Charlotte Mason en su volumen 1, página 77 dice, perdón, pero mi esposo acaba de venir y el perrito se alborota. La madre educadora deberá saber lo que tiene entre manos. Deberá presentarse bien equipada para su trabajo. Deberá tener algo más que una idea vaga sobre la teoría educativa y las condiciones de la naturaleza del niño. Es una responsabilidad estar preparadas lo mejor posible, porque en nuestras manos se encuentra la labor de guiar y asistir a los niños para que desarrollen todo lo bueno latente en su ser y disminuir la maldad latente. Gaby nos ofrece una opción y es la de acompañar a todos aquellos que desean aprender, mejorar o pulir la hermosa labor de educar con el corazón. Recuerden, el curso inicia este 15 de enero a las 10 a.m. hora México. El compromiso es de 2 horas semanales durante 7 semanas consecutivas. Gabriela, gracias por permitirnos entrevistarte. Te deseamos todo el éxito posible. Buenas noches.